¿Cómo te va, Agustín? Gracias por atendernos hoy en la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tenemos ¿Cómo un va, poquito César? de eco. Escucho muy bajo, ¿eh? Ah, bueno. Capaz que, no sé, Escucho a muy, ver muy si bajo. podamos corrigiendo. Bueno, vos para nosotros, digamos, sos una persona calificada, pongámosle, en la cuestión política, con un trayecto importante, y hoy no sos candidato a nada, digamos, ¿no? Con lo cual estás de alguna manera también autorizado a ver, a contarnos, a que nos interesa cómo nos des tu visión, cómo estás viendo la situación política en general, la situación inclusive regional, ¿no? Porque Latinoamérica está sufriendo los embates de este tipo de políticos, de políticas que nos gobiernan. Hoy hablábamos en nuestra editorial, y la dejo picando ahí, cómo era vivir sin Estado, digamos, ¿no? Para ser más extremos, para graficar la situación. ¿Cómo la estás viendo, Agustín, vos? ¿Cómo era? Vivir sin Estado. O sea, hoy veíamos en la editorial cómo era, para ser extremos y graficarlo, vivir sin Estado. ¿Cómo la estás viviendo vos? Bueno, estamos en un momento singular de la historia política del país y también del mundo, ¿no? Con todo lo que está pasando, con un avance de la ultraderecha que la verdad que desde la caída, desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial no veíamos una cosa de estas características, ¿no? eh, con decisiones económicas que está tomando el presidente Trump, que no sabemos cuáles van a ser sus consecuencias, eh, pero que todo el mundo advierte que de mantenerse esta política de levantamiento de aranceles y de aumento de aranceles, sin duda que va a generar un proceso de muchísima recesión económica, ¿no? Y al mismo tiempo nosotros tenemos aquí en nuestro país, en la Argentina, un presidente que intenta emularlo permanentemente a Trump y hace seguidismo con sus políticas económicas, una política económica que ha dañado a gran parte de la sociedad argentina y que está prendida de alfileres desde el punto de vista de la macroeconomía con con este reclamo casi mendicante que hace el presidente Milei para acordar con el Fondo Monetario Internacional para que le den una cantidad de dólares que no sabemos cuántos, que sabemos que van a estar depositados en el Banco Central y que el Banco Central lo va a utilizar para mantener el tipo de cambio barato, que es el único ancla antiinflacionario que tiene el gobierno y que la inflación es la baja de la inflación es el único activo político que tiene el gobierno como para presentarte en el proceso electoral. Un gobierno que desde el principio de este año viene cometiendo una serie está tomando una serie de decisiones que muestran una degradación institucional enorme, ¿no? Yo digo, recorriendo rápidamente lo que sucedió con el discurso del presidente en Davos, fuertemente antifeminista, bueno, hoy es 8 de marzo, y fuertemente acusatorio, acusar a los matrimonios, al matrimonio igualitario, a toda la colectividad LGTB de pedófilos, fue claramente una barbaridad y eso generó una reacción importante de toda la sociedad argentina a lo largo y ancho de todo el país. El escándalo que sucede con la criptoestafa, en donde el presidente claramente ha quedado como un estafador, no solamente en la Argentina, sino en distintos lugares del mundo. Hay denuncias en Estados Unidos, hay denuncias en España, hay denuncias acá en la Argentina. Ya empezamos a ver cómo algunos de los funcionarios implicados empiezan a dar un paso al costado. El caso de este Morales, que acaba de renunciar en el día de ayer. Pero lo cierto es que lo único que ha sucedido y que nadie puede dejar de reconocer es que la estafa no hubiese existido si no hubiese existido el tuit del presidente, ¿no? Y después el presidente siguió avanzando, ¿no? Siguió avanzando con la designación por decreto de dos jueces de la Corte. La Corte suma al grado de desprestigio institucional tomándole juramento a uno de esos jueces formado por decreto
pareciese que entre gallos y medianoche, siempre la ceremonia de asumir como miembro de la Corte era una ceremonia destacada. Ni siquiera García Mansilla pudo invitar a su familia porque le dijeron venite rápido y jurase, y jurás ahora. Y bueno, y esto es lo que está pasando hoy en la Argentina, ¿no? Y en una Argentina que vuelvo a decir, eh, las complicaciones económicas son cada vez más harto evidentes y cada vez más difíciles de sostener para la mayoría del pueblo argentino. Agustín, hoy a la mañana nuestro compañero Mario Galicia hacía una comparación de lo que es Ucrania, ¿no? Y lo que pasó en Ucrania en este año y pico de guerra. ¿Cómo es la respuesta de Estados Unidos al pedirle un resarcimiento económico con recursos naturales y otras cuestiones? ¿Y cómo es esto de pedirle favores a Trump para que, por ejemplo, nos ayude a que el fondo, le ayude a Milei a que el fondo nos dé los millones de dólares que necesita Milei, digamos, para hacer esto que vos estabas describiendo tan claramente? ¿Se puede hacer ese paralelismo entre que te pueden pedir vaca muerta o te pueden pedir otras cosas? Trump, digamos, no tiene, viste que no tiene mucho pudor, digamos, en pedir. Está claro que todos los paralelismos y todas las suposiciones no solamente las podemos hacer, sino que estamos obligados a hacerlo. Mm. Lo que está haciendo Trump con Ucrania, bueno, es parte de eso que vos describís claramente. Te dijo, bueno, le está diciendo a Ucrania, nosotros te prestamos tanta plata para que vos vayas a la guerra, terminá con la guerra, devolvernos la plata, pero no tengo la plata, entonces dame recursos naturales. Entonces, el gobierno está a punto de aumentar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Está claro que el aumento de la deuda con el Fondo Monetario Internacional eh, se puede hacer solamente por el acuerdo con los Estados Unidos, porque ya la Argentina es el país que más le debe al fondo del mundo. Su capacidad de recibir préstamos está claramente sobrepasada, ya estaba Mm. sobrepasada con Macri. El personaje es el mismo, cuando estaba Macri estaba Trump de presidente, ahora está Milei y está Trump de presidente, y esa es la situación que claramente tenemos. Ahora, claramente la Argentina es un país distinto a Ucrania, eh, las situaciones geopolíticas son distintas y la situación económica de nuestro país es distinta. Argentina no es cualquier país, ¿no? Argentina está entre los 20 a 25 PBI más importantes del mundo, tenemos la octava superficie del mundo, tenemos enorme riqueza con abundancia de recursos naturales. Y lo que tenemos, lamentablemente, es una parte de la dirigencia política totalmente pusilánime, encabezada por Milei, eh, que está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Porque cuando vos te pones a mirar y decís, hay 20.000 millones de dólares, más de 20.000 millones de dólares que se rifaron para mantener el tipo de cambio, bueno, claramente estamos con una política económica que está parada al revés de lo que yo creo que tiene que tener una política económica, que fundamentalmente es eh, eh, sostener una política permanente de acumulación de reservas en el Banco Central, que es lo que te puede permitir tener estabilidad macroeconómica en el futuro. Brasil ¿Cuál? tiene hace Sí, años más de 300.000 millones de dólares de reserva. La Argentina tiene que tener 50.000, 50. 60.000 Mm. millones de reservas netas, que son las que claramente te van a dar estabilidad económica en el futuro, ¿no? ¿Cuál crees que va a ser en este marco la respuesta del campo popular y particularmente nuestra, del peronismo, digamos, ¿no? Bueno, el peronismo lo primero que tiene que hacer es rechazar este nuevo intento de endeudamiento de parte del presidente con el Fondo Monetario Internacional. Anunciaron esta semana, el día jueves a la noche, que iban a hacer un DNU. No se puede hacer por DNU un Claro. nuevo endeudamiento porque hay que pedir autorización al Congreso para endeudarse y la autorización significa que vos suspendés el acto fáctico del endeudamiento hasta el momento de estar autorizado. Y acá lo que está haciendo, lo que anuncia el gobierno que va a hacer es que al dictar el DNU se endeuda y ya el DNU está vigente desde el momento de su dictado, desde el momento de su resolución. O sea que eso por un lado, por el otro lado,
es falso. La verdad que creo que nos intentan tomar de estúpido a los argentinos porque intentan explicar que toman deuda pero que no es deuda, digamos, ¿no? El villiquen, muchacho, digamos, del villiquen, porque la verdad es que lo que está haciendo es que el Tesoro está tomando la deuda con el Fondo Monetario Internacional y hace un canje de la deuda, le va a dar los dólares frescos al Banco Central y se va a traer unas letras intransferibles que le emitió el Tesoro al Banco Central. Entonces, la realidad es que la deuda con el fondo sigue existiendo, va a seguir aumentando. Esa letra intransferible era no exigible, no exigible para el Tesoro. Y, y lo cierto que lo peor lo más gravoso de todo esto es que es muy probable que esa plata, esos dólares frescos que puedan llegar a ingresar por el del Fondo Monetario, se vuelvan a utilizar para el mantenimiento del tipo de cambio, para evitar lo que todo el mundo dice que es inevitable, que es una devaluación antes del proceso electoral, antes de las elecciones. O sea, si lo evitan antes de las elecciones, lo que va a haber es devaluación postelectoral. Bueno, Agustín, enorme abrazo desde la ciudad de Santa Fe. Muchas gracias por participar siempre con nosotros cada vez que te lo requerimos. Y bueno, estamos siempre en línea para charlar contigo. Abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes, les dejo un gran saludo. Abrazo.